Fundación Global Democracia y Desarrollo es un centro de pensamiento. No escatima ningún esfuerzo porque a estas instalaciones puedan venir destacados intelectuales a compartir con nosotros parte de sus experiencias que ya en el plano académico, en el plano laboral, han desarrollado en otras partes y que parte de esos conocimientos vienen a compartirlos con nosotros, ya sea a través de seminarios, conferencias o a través de investigaciones que van a quedar permanentemente con nosotros. El día de hoy es uno de esos días importantes para Fundación Global Democracia y Desarrollo porque pone en circulación 3 obras, 3 textos muy interesantes para el desarrollo de la República Dominicana insertada en este mundo global que nos ha permitido a todos nosotros vivir en el día de hoy. 2 profesores españoles comparten con nosotros este día, ya han estado aquí ofreciéndonos parte de sus conocimientos a través de algunos cursos y su experiencia y su capacidad, auxiliados por 2 también profesionales jóvenes de la República Dominicana, ponen en circulación 3 libros importantes. Los doctores Sixto Sánchez Lorenzo y el doctor José Carlos Fernández Rosas, ambos se han auxiliado de Lady Lynn Contreras y de Natanael Concepción. Los libros que ponemos en circulación en el día de hoy son 3. El primero, libro sobre contratación internacional del doctor Sixto Sánchez Lorenzo. El segundo es el libro sobre Derecho del Comercio Internacional y Política Comercial de la República Dominicana del doctor José Carlos Fernández Rosas, quien se ha auxiliado de Lady Lynn Contreras, quien es también abogada de la República Dominicana. Y el tercero es sobre el sistema de arbitraje comercial en la República Dominicana, también del doctor José Carlos Fernández Rosas, y se ha auxiliado del doctor Natanael Concepción. Estas son 3 obras importantes que nos van a ayudar a conocer un poquitito la dinámica del mundo de hoy, este mundo globalizado, este mundo del conocimiento. Por eso agradecemos la gentileza que tienen todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy en la presentación de estas 3 importantes obras que pone en circulación Fundación Global Democracia y Desarrollo. Agradecemos la presencia del presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. También agradecer la presencia del director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Y también, que ha venido desarrollando una gran labor, él es el rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global de Funglode, el doctor Marcos Villamán. Agradecemos también la presencia de Yamile Eusebio, quien es la directora de la oficina de Funglode en la ciudad de Nueva York. Los distinguidos visitantes que nos presentan estos 3 libros en el día de hoy, ellos nos van a presentar alguna reseña de lo que es el contenido de cada una de estas obras. Iniciamos con Sixto Sánchez Lorenzo, quien es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada. Nos va a presentar un resumen muy apretado del libro Introducción al Derecho de los Contratos Internacionales. Señor presidente Leonel Fernández, querido director ejecutivo de Funglode, señor rector de Global, autoridades, compañeros, señoras y señores. Para una persona de formación académica y dedicación académica, la presentación de un libro siempre es un momento especial, ¿no? Porque el libro es la criatura, el fruto de nuestro esfuerzo, y siempre ponemos en él nuestra pasión, además del conocimiento, ponemos en él nuestro alma, nuestro espíritu. Por tanto, para mí es algo verdaderamente emotivo ver esta acogida tan calurosa a la presentación de una obra, pues que es el resultado de volcar honestamente la experiencia y el conocimiento, pues, de muchos años de esfuerzo universitario.
El autor no debe hablar de la calidad del libro porque eso corresponde al lector, pero sí puede hablar de la intención, que es lo que se pretende con esta introducción a los contratos internacionales, que tiene una finalidad práctica, que no es lo mismo que pragmática. La finalidad práctica, pero sobre la base de contenidos que pretenden ser sólidos y que pretenden garantizar un mejor manejo de las armas que son necesarias para enfrentarse a la contratación internacional. El libro parte de una premisa, que es el capítulo inicial, que es el déficit de la unificación del derecho contractual internacional, un déficit que nos lleva a tener que resolver los problemas jurídicos que plantean esas controversias a partir de derechos nacionales. Y de ahí quizá el último capítulo, el epílogo, que habla del problema de la elección del derecho aplicable a los contratos. Suele partir de la elección de un derecho estatal, que pocas veces en la práctica dominicana suele ser el derecho dominicano y que por tanto genera muchos problemas. De ahí que el corazón del libro sea simplemente un estudio comparativo de los distintos aspectos de la dinámica contractual, empezando por la negociación, por esos documentos previos que se redactan durante la negociación de un contrato y que a veces encierran tantas trampas, pasando por la perfección del contrato, el arte de realizar una buena oferta y de planificar ya desde la oferta lo que va a ser ese contrato, por supuesto, las posibilidades para redactar un contrato, la importancia de la precisión terminológica, del uso del lenguaje jurídico preciso para evitar la interpretación, porque donde las cosas son claras no ha lugar a interpretación y por tanto el contrato también es el arte de escribir el contrato, de precisar sus definiciones, de establecer un glosario, de reflejar exactamente a qué nos queremos obligar y especificar a qué no nos queremos obligar, de evitar, como decía, una interpretación del contrato que pueda alterar lo que hemos pactado y finalmente también de regular el régimen del cumplimiento, prever las circunstancias que nos pueden impedir cumplir, regular las consecuencias de ese incumplimiento, establecer los supuestos, es decir, todo lo que se refiere a la dinámica contractual. El derecho contractual es derecho y por tanto es un producto de la cultura y cada país tiene una cultura diferente. Y en el mundo de los negocios internacionales esa cultura es básicamente una cultura anglosajona, distinta a la nuestra, y partimos con una situación de desventaja. No conocemos bien el modelo anglosajón, que es un modelo preventivo que pone todo el peso en la redacción del contrato y confía poco a la litigación. Nosotros, como buenos latinos, confiamos en que alguien nos resuelva los problemas, el juez o a veces el azar, y ponemos poco cuidado en la redacción de los contratos y llamamos al abogado cuando ha llegado el litigio. Por tanto, partimos de una concepción diferente y lo que trata de reflejar este libro es precisamente, específicamente, las peculiaridades de la cultura anglosajona. Bien, yo creo que cualquier obra artística o científica, que son dos formas de conocimiento, al final contribuyen a un futuro mejor. Yo creo que esto refleja también la esencia de lo que es Funglode y la apuesta personal del presidente Leonel Fernández sobre la importancia que tiene el conocimiento para el desarrollo. Quizá lo que quería decir Walter Benjamin en sus discursos interrumpidos, cuando decía que siempre hay una cita entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y cuando una obra científica, aunque sea humilde, se hace honestamente, pues es un granito de arena que al final acaba siendo una playa. No hay playa que no esté hecha de pequeños granos de arena, incluso las de más calidad son las que tienen, como las dominicanas, granos de arena muy finos. Pues bien, a mí me gustaría que esta obra contribuyera a una cita futura con otras generaciones que sirviera para ese futuro mejor. Y por eso me gustaría dedicarlo a un dominicano que, igual que el libro, ha nacido hoy, que se llama Omar Alejandro Villanueva Aymar, porque de él será el futuro y el legado de lo que hagamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Sixto Sánchez Lorenzo. Sobre el libro Derecho del Comercio Internacional y Política Comercial de la República Dominicana, nos presenta ahora Leilin Contreras, abogada de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para las áreas de arbitraje y negociaciones comerciales. Muy buenas tardes, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global, doctor Marcos Viñamán, doctor Marcos Herrera, demás autoridades,
a mis queridos profesores José Carlos Fernández Rosa, Sixto Sánchez Lorenzo, nuestros compañeros Natanael, amigos, familiares todos. Hace unos años, no muchos, me encontraba cursando la maestría de Derecho y Relaciones Internacionales. Discúlpenme que he pasado esto. Ahí está bien. Sí. Hace unos años, y no mucho, reitero, me encontraba cursando la maestría de Derecho y Relaciones Internacionales en Madrid, de la mano de mis queridos profesores José Carlos Fernández Rosa, nuestro apreciado Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, el profesor Sanauja, el profesor Sixto Sánchez. Reafirmé mi pasión en el derecho internacional en general y mi reconocida debilidad por el arbitraje y el comercio internacional. El año pasado, cuando recibo la propuesta para esta obra, primero dudé de si el profesor sabía lo que estaba haciendo con la propuesta, luego temí de que cambiara de opinión, y digo esto no por las cualidades de ellos como profesionales, como personas, porque al día de hoy siguen siendo un referente y personas a quienes consulto para mi trabajo diario, sino porque tienen un universo perfecto de los más acabados profesionales a su disposición, y el hecho de que hayan pensado en mí fue el mayor de las consideraciones. Y les agradezco a ellos y a la Fundación y a las autoridades de la Fundación muy particularmente. Cuando en la época de los 90, muy especialmente, la República Dominicana inicia su proceso de apertura, de integración internacional hacia los distintos mercados con distintas normativas, ciertamente se da un proceso de integración hacia esos espacios, hacia esos esquemas internacionales. Se negocian, se asumen modelos, negociamos tratados con la Comunidad del Caribe, con Centroamérica, un acuerdo de alcance parcial con Panamá, un acuerdo con la Unión Europea conjuntamente con el CARIFORO y, por supuesto, el muy debatido, difundido DERE-CAFTA, que sin lugar a dudas sienta un antes y un después en la gestión, en la institucionalización del comercio exterior en la República Dominicana. Es en ese contexto donde se resalta la importancia de analizar no solo los distintos esquemas de integración de los cuales forma parte la República Dominicana, nuestras contrapartes, nuestros socios, esos mercados a los cuales nos hemos abocado, sino también nuestra activa participación en distintos organismos internacionales, algunos propios de la Organización de las Naciones Unidas, otros por otro lado como la Organización Mundial del Comercio, que de por sí es todo un universo aparte. La organización como tal, como plataforma, como ente organizador del comercio a nivel mundial, de la solución de diferencias, de los exámenes de políticas comerciales, ante el mismo la República Dominicana viene teniendo un papel sumamente activo, no solo en lo que tiene que ver con los procesos de solución de diferencias, de los cuales hemos figurado como demandados, sino también de manera activa como demandantes, con un reciente caso que se ha interpuesto contra Australia. Es en este contexto de integración, es en este contexto de apertura, es en este contexto de liberalización que esta obra, que este pequeño esfuerzo trata de suplir distintas necesidades al momento de analizar cuál ha sido la evolución de la República Dominicana en el marco de estos tratados, en el marco del comercio internacional. Es así como esta obra trata de suplir esas necesidades, de analizar cuáles han sido esos esquemas, cuáles son nuestros compromisos al amparo de los mismos, porque cada uno de estos tratados, como ustedes bien saben, presenta un consolidado irreductible de derechos, prerrogativas, pero también de compromisos que deben ser asumidos y que deben ser respondidos. Y reconozco en la audiencia muchas de las autoridades que tienen que ver en el día de hoy con no solo con nuestros procesos de negociación, sino muy especialmente los procesos de gestión y administración del comercio exterior. Pero asimismo, la obra busca analizar los nuevos modelos de integración a nivel internacional, los nuevos regionalismos, como tal lo plantea el profesor José Carlos Fernández Rosas, las dinámicas del comercio internacional, de mercancías, de servicios, de propiedad intelectual. Y los que me conocen saben que no voy a dejar de mencionar lo correspondiente al arbitraje por las implicaciones que tienen los casos para la República Dominicana, y un tema que desde el Estado, si bien cuesta bastante trabajar,
si bien cuesta bastante trabajar, cuando se logran las cosas da mucha satisfacción. Y es en este escenario donde la obra pretende suplir esas necesidades, pretende contribuir de manera doctrinaria, de manera práctica, no solo a un sector oficial, sino también a un sector privado que también forma parte de esa estructura, también un sector académico y un público en general que cada vez, y muy especialmente luego del DERECAFTA, muestra un mayor interés en todos estos temas, en todos estos procesos. Esperamos, y es nuestro mayor deseo, que en ese sentido se cubran nuestras expectativas, nuestras intenciones con esta obra y así cumplir el cometido de agotar ese espacio de necesidad doctrinaria que se ha presentado hasta la fecha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Leidylin Contreras, abogada de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. La reseña del siguiente libro nos la presenta el abogado, analista e investigador sobre temas de Derecho y Relaciones Internacionales de Funglode y del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. La reseña sobre el libro Sistema de Arbitraje Comercial en la República Dominicana. Con ustedes, Natanael Concepción. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, este acto para nosotros tiene varios simbolismos importantes. Sucede que en este acto están Funglode y Global dando a luz sus primeros 3 hijos conjuntos, porque hasta ahora se había publicado, el Funglode había publicado texto, pero nunca habíamos tenido la ocasión de que confluyera una publicación Funglode y Global con el apoyo evidentemente de la editorial. Y esta es la primera cuestión que quizá antes de entrar en la reseña pido una dispensa para poder explicar, para ponernos un poco en contexto. Es una breve dispensa que les ruego me concedan. Esta confluencia se da porque hemos tenido la gran oportunidad de que catedráticos del nivel de Sisto Sánchez Lorenzo y del doctor José Carlos Fernández Rosa no hayan tomado un poco de cariño a la República Dominicana y hayan accedido a las peticiones que le hicimos de traer a la República Dominicana unos temas que nos parecían importantes que estuvieran presentes en la oferta académica de la República Dominicana, porque cuando pensábamos el país como un país que había venido avanzando, que había tenido inversión extranjera, que había liberalizado el comercio, nos sorprendíamos con que la materia de derecho a los negocios no estaba. Pero cuando, como decía Leidylin, llegábamos a las aulas de estos catedráticos, nos encontrábamos con que eso era gran parte de la esencia de lo que se enseñaba en España. Y esa inquietud, que en gran parte, ese tipo de inquietud, quien tiene la culpa de que la tengamos es el presidente Fernández, que siempre nos vive motivando a reflexionar qué cosas se pueden traer a la República Dominicana, y que además ha abierto en Funglode una casa de oportunidades para los jóvenes. Y una cosa que uno siempre quiere como joven es un lugar en el que se te ofrezca la oportunidad para formarte y luego se te ofrezca la oportunidad para poder aplicar ese conocimiento que se ha adquirido. Y en ese sentido, presidente, queremos dar testimonio de agradecimiento porque eso es lo que hemos encontrado en Funglode. Y si hoy estamos aquí acompañando esta publicación es porque Funglode nos ha dado esa oportunidad, porque al estar aquí recordábamos que cuando pisé esta fundación por primera vez, yo era un estudiante de secundaria. Así que muchas gracias, presidente, y gracias a la fundación. Igualmente, en esta breve dispensa que he pedido, hay una gran deuda de gratitud a ustedes, como introducí anteriormente como catedrático. Aquí tenemos en República Dominicana en este momento a 2 de los grandes pensadores de Europa y del mundo de estos temas. Ellos son modestos, pero ustedes solamente entrando a Google y poniendo sus nombres pueden comprobar la veracidad de lo que les estoy diciendo. Y la verdad que cuando personas como ellos se trasladan y escriben, uno se hace preguntas, porque son personas consagradas, por lo que el nombre de ellos, figurar en este libro, no busca ningún tipo de posicionamiento, porque ellos son autoridades. Luego no buscan ningún fin monetario, porque lo han hecho como un aporte. Por lo que no podemos concluir de otra manera que decirle que les somos deudores de gratitud a ustedes enormemente, porque evidentemente que su presencia aquí, el aporte de estos libros, es una muestra, primero, de generosidad y segundo, su condición de maestros. Que realmente solo una persona con la condición de ustedes, como maestros, que se preocupan por la enseñanza, que se preocupan por que
el alumno se desarrolla, es lo único que puede explicar que estemos aquí. Así que le quiero reiterarle el agradecimiento a los dos y en especial a José Carlos Fernández Rosa, quien fue mi maestro y en gran manera fue culpable de que hoy yo estuviera hablando de arbitraje, porque cuando llegué a las aulas con él es que descubrí el arbitraje y luego decido hacer una tesis. Y para mi sorpresa él decide, déjame asesorar y vigilar este dominicano que se está interesando en el arbitraje, y de ahí nace una relación y un interés que de alguna manera hizo que el arbitraje tuviera una mancha indeleble en mí que nos lleva a esta reflexión. Así que muchas gracias, maestro, y nótese que digo maestro porque son más que profesores. Muchas gracias. Bueno, agradecido de la benevolencia de ustedes que me permiten esta dispensa, vamos a hacer la breve reseña del libro. Como su título dice, el libro trata del sistema de arbitraje en la República Dominicana. Y ya desde ahí hay algo que se rescata. Nosotros lo que tratamos en el libro es el sistema del arbitraje, que como sabemos el arbitraje no es de factura dominicana, el arbitraje nace fuera de República Dominicana, pero República Dominicana se suma a esta tendencia, lo adopta a través de la ley modelo UNCITRAL, que es una ley, digamos, que responde a una cultura internacional del arbitraje, que es una ley que busca unificar de alguna manera el arbitraje. Entonces lo primero que hace este libro es analizar el arbitraje en su contexto internacional, y ahí la importancia de la presencia del profesor Fernández Rosa, porque da un contexto general de cómo es el arbitraje en el mundo del derecho comparado, cómo funciona esta institución de manera internacional, esta ley modelo, qué le inspira, qué hay detrás de esta ley, qué significan estas categorías jurídicas, qué significan estos conceptos. Esa visión amplia nos permite conocer la institución que luego nos ha llegado aquí a través de la ley que tenemos, la 48908 y la 181-09. Entonces, esa es la primera aproximación que hacemos, es una aproximación general, conociendo la institución de manera general, y luego lo que hacemos es, República Dominicana, ¿qué particularidades tomó de la ley modelo? Porque cuando analizamos la ley de arbitraje de la República Dominicana, nos damos cuenta de que efectivamente nosotros tenemos la institución arbitral, pero que la tenemos con algunas particularidades. Y lo que hacemos en la obra es poder distinguir cuáles son las particularidades dominicanas, cuáles son las cosas que se corresponden con la práctica y el uso internacional de esta institución. Igualmente incorporamos en la obra una recopilación jurisprudencial. Hasta ahora nos había llamado la atención que en los boletines de la Suprema Corte de Justicia y en las decisiones que había sobre arbitraje, esto no tenía visibilidad, porque luego en el boletín no se recogía como una cápita aparte y no había obras científicas que la recogieran. Y esto nos llamó la atención porque lo que se detectó en el trabajo de investigación es que en República Dominicana la judicatura y el arbitraje tienen una relación que denominamos como promisoria, porque la judicatura ha sido, y la jurisprudencia de manera concreta ha sido muy favorable a la institución arbitral. Entonces, de manera tal que un aporte inédito de esta obra es recoger esa jurisprudencia y ponerla en su contexto e irla explicando. Y digo que es un aporte inédito porque hasta ahora en la bibliografía nacional solo existe un solo texto, que de hecho salió en el momento que nosotros escribíamos, y el autor está aquí, el magistrado Edison Alarcón, cuya presencia agradecemos. Y ese texto, el magistrado Alarcón, tiene una gran erudición y se concentra en analizar la ley de nosotros y hacer unos comentarios muy valiosos. Unos comentarios que, insisto, tienen una erudición propia del magistrado Alarcón, que todos nosotros lo conocemos como un gran estudioso y un juez eminente. Entonces, de alguna manera esta obra viene a complementar esa obra que ya existe, que nos analiza la ley, con esta obra que tiene un corte doctrinario y que además incorpora la experiencia internacional e incorpora lo que había dicho de la experiencia de la jurisprudencia. Pero nosotros también tratamos de aportar, y como decía Sisto, lo que estamos manifestando la intención, porque los jueces de la obra serán ustedes, nosotros lo que tratamos es de poder explicar también cómo nos llega el arbitraje, en qué contexto, qué hace que el arbitraje llegue a la República Dominicana. Y ahí enlaza muy bien con lo que venía explicando Lady Lynn, y también insisto anteriormente, con los procesos económicos y de liberalización de la economía que ha sufrido la República Dominicana. Esos cambios, incluido el DERECAFTA, son lo que llevan a que en República Dominicana llegue esta institución arbitral. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El inversor que llega a República Dominicana, esos capitales extranjeros que llegan, tienen preguntas: ¿cómo funciona la justicia dominicana? ¿Cuáles son las reglas de derecho en la República Dominicana? Y a veces estos inversores no quieren que se le aplique ni el derecho dominicano, ni quieren que se le aplique ningún otro derecho. Ellos quieren irse a un espacio que consideran con cierto grado de neutralidad y en el que consideran
que al poner unos árbitros que son unos terceros, que no tienen la carga jurisdiccional que tradicionalmente tiene un juez y que además les permite a veces tener especialidades, por ejemplo, pensemos en el caso de un arbitraje en el área de construcción, en el mecanismo arbitral se permitiría que además de un abogado haya un ingeniero, por ejemplo, posiblemente en el panel arbitral. Y esto de alguna manera al inversor y al operador económico en sentido general le da cierta sensación de que puede tener más celeridad, pero también puede tener una decisión más aproximada a los intereses que se buscan y además más adecuada al tipo de litigio que se presentan, porque en estas operaciones económicas internacionales hay niveles de litigio que tienen una gran complejidad. ¿Y por qué no rescatar una reflexión que hacía el expresidente de la Suprema Corte, Subero Isa, que decía, bueno, pero si esto se trata de temas comerciales, nosotros vamos a invertir los fondos de la justicia para formar jueces que resuelvan problemas en tu empresa. Vamos a permitir que el arbitraje se desarrolle y que estos problemas en tu empresa lo derivan estos árbitros que evidentemente tienen la formación, tienen la competencia, insisto, no tienen la carga jurisdiccional. Desde el Poder Judicial, entonces, fortalezcamos la jurisdicción penal y fortalezcamos el interés público, que es lo que más nos interesa, y permitamos que estos conflictos del ámbito privado se puedan, digamos, tratar en el espacio que corresponde. Es decir, resumiendo esta reseña, esta obra lo que aporta, insisto, es una perspectiva internacional, incorpora la jurisprudencia local y la jurisprudencia internacional, nos explica la institución, cómo nos llega aquí, cómo se desarrolla, cuáles son las particularidades que nosotros tenemos, de manera tal que al conocer, digamos, la institución de esta manera, quedamos no solo listos para conocer el arbitraje en República Dominicana, sino que ya podemos comparar ese arbitraje en la República Dominicana con el arbitraje panameño, con el arbitraje en México, que es una de las cosas que pensamos, porque finalmente el profesor Rosa y yo concluimos haciendo una pregunta: ¿por qué los arbitrajes tienen que ser en París, en Londres, tienen que ser en otras ciudades, en Miami? ¿Por qué no pueden ser en Santo Domingo o por qué no pueden ser en Santiago? Y modestamente esperamos que esta obra le dé visibilidad al arbitraje aquí, permita que esta institución se conozca más y que entonces podamos decir que Santo Domingo y Santiago son una sede de arbitraje subregional. Muchas gracias, esperamos que la obra sea de su agrado. Gracias a Natanael Concepción. Y ahora se va a dirigir a todos ustedes uno de nuestros distinguidos invitados. Él nos va a hablar un poquito de la relevancia del derecho de los negocios internacionales para la República Dominicana y la pertinencia de esta colección que ponemos en circulación en el día de hoy para Fundación Global Democracia y Desarrollo e iGlobal. Él es el director del Departamento de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Recibamos al doctor José Carlos Fernández Rosas. Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, expresidente, excelentísimo señor Marcos Herrera, presidente de Funglode, excelentísimo señor Marcos Villamán, presidente de iGlobal, embajador, querido amigo Morales Lama, magistrados, amigos todos, alumnos, compañeros. Es una satisfacción verdaderamente inenarrable estar con tan altas y prestigiosas autoridades haciendo esta presentación de una obra académica hecha desde el cariño, desde el sentimiento profundo de los nuevos tiempos que en el mundo jurídico están aconteciendo. Nosotros somos todos herederos, todos los que estamos aquí, de Francia. Todos hemos heredado el Código Civil francés, ustedes directamente, porque nosotros tardamos mucho en tener un Código Civil y ustedes lo tuvieron antes. Cuando nosotros lo tuvimos era igual prácticamente, y entonces tenemos la misma formación. Y además de tener un código común, de tener un código de comercio común, de tener unas leyes procesales comunes, pues tenemos un plan de estudios comunes, y sobre esto quería insistir. Nosotros somos herederos de un plan de estudios de la Universidad Francesa. Las asignaturas que todos hemos cursado, los que hemos estudiado Derecho, pues todos se basan en una etapa histórica, la etapa, diríamos, de los años 40 del siglo XIX, en que la sociedad
tenía unos problemas muy distintos de los actuales, donde el derecho civil se estudiaba desde una perspectiva únicamente sistemática. Lo que se decía era: yo explico el código, no explico derecho civil. Era esta obsesión francesa del orden, de la sistemática, de la cartografía desde el punto de vista jurídico. No en vano, pues Descartes es de origen francés. Entonces esto ha cambiado, y cuando los estudiantes salen de los países, se encuentran con que un médico puede ir a estudiar medicina a Estados Unidos, a Canadá, a Francia. Un ingeniero pues puede ir a otro país y aprender. Pero el derecho, desgraciadamente, es producto de cada pueblo. Es producto de cada pueblo en constante dependencia y paralelismo con las exigencias de un momento histórico concreto. Y en el derecho hay gran particularismo. Ya podemos ser de la misma familia, ya podemos tener el mismo código, que conceptos como el de la buena fe, como el lucro cesante, como el daño emergente, como diríamos la capacidad para contratar, varía de un sistema a otro de una manera cada vez más fuerte. Y esto hace que el derecho haya que estudiarlo en su propio contexto, y que los alumnos que van a estudiar Derecho a Europa pues estudian desde una dimensión comparada qué es lo que se hace en Europa, qué nos puede servir aquí, pero no tiene, diríamos, una eficacia como puede ser estudiar medicina o como puede ser estudiar ingeniería, porque cada país tiene su propio sistema. Hay, sin embargo, dos excepciones. El derecho internacional público es común para todos los estados, y desde esta perspectiva, pues estudiar en cualquier sitio derecho internacional público aparentemente pues sería lo mismo. No es lo mismo, porque los ingleses estudian un derecho internacional público tremendamente favorable a sus intereses, los franceses estudian un derecho internacional público tremendamente favorable a sus intereses. No hay más que ver la distinta concepción que se tiene después del incidente del presidente de Bolivia en Europa, pues diríamos las posiciones que se tienen en América, y es el mismo derecho el que se aplica, son de una manera, y las concepciones que se tienen en Europa son distintas. Digo que son distintas, no digo quién tiene razón, sino que son distintas, y curiosamente estamos interpretando las mismas normas. Y otro sector es el sector del derecho de los negocios. Ya el profesor Sánchez Lorenzo, con su clarividencia habitual, se ha adelantado a mí en este pensamiento. Es decir, en los últimos años se han dado fenómenos que han cambiado este plan de estudios de la Universidad Francesa del siglo XIX. Hoy día vivimos un mundo en que los negocios internacionales los llevan las grandes firmas de abogados. Esto es un hecho que está ahí y que no hay por qué criticar, es un hecho objetivo. Las grandes firmas de abogados son las que dominan hoy las transacciones económicas internacionales. Los grandes bufetes se van creando en el Reino Unido a partir de los años 40, florecen en Estados Unidos, y en España son una realidad. En España solamente hay 4 despachos de abogados, que son los que llevan todas las transacciones. Son buenos despachos, unos mejores que otros, pero todos, diríamos, con gran experiencia, y ganan los pleitos, además. Es decir, y son despachos de 2.000, 3.000, 4.000 abogados, es decir, que nosotros hemos, pues diríamos, heredado esta situación. Entonces, o estás ahí, o estás en el contexto, o diríamos, pues no estás. Es decir, que el sistema pues es este. Y ellos han marcado las pautas. Ellos han marcado las pautas porque ellos son, y sus representantes, gente muy preparada, ciertamente, los que asisten a los congresos, los que están en los foros internacionales donde se gestan las normas, en la Cámara de Comercio Internacional, donde hay muchísimas comisiones, la contratación se hace a partir de ahí. Los textos, los convenios internacionales en materia de derecho de los negocios surgen precisamente de esta práctica. La Convención de Viena del año 1980 fue preparada por la Cámara de Comercio de París. ¿Por qué? Porque a ella se le encargó. Y por tanto, pues diríamos, hay un peso muy fuerte que no solamente se traduce en la manera de enfocar la abogacía, podemos llamarla abogacía industrial frente a la abogacía internacional, sino que además pues tiene una manera de contratar, que se ha señalado aquí, donde ya la norma
tiene un papel distinto, porque nosotros la norma la tenemos en el contrato, lo que tenemos que regular es todo en el contrato. El derecho, el Código Civil, el Código del Comercio es supletorio, es para lo que no está en el contrato. Y lo que se trata es de que todo esté en el contrato. Y por eso son contratos, frente a los que nosotros estamos acostumbrados a redactar, son contratos kilométricos, donde todo se pretende, hay una especialización contractual, hay unos abogados especialistas en contratos y, diríamos, pues los contratos tipo, las condiciones generales, es lo que domina hoy en el mundo. Lo mismo ocurre con el arbitraje. Es decir, estos grandes despachos pues han considerado que si ellos son los que participan en la elaboración de las normas, sean ellos también los que participen en la resolución de conflictos, lo cual nos retrotrae a la Edad Media, aunque diríamos no son elementos homologables, pero es algo parecido. En la Edad Media la Iglesia católica prohibía el comercio y por tanto la prohibición canónica de la usura hacía que solo podían ejercer el comercio los que no eran cristianos, los judíos o los árabes. Y, diríamos, los demás nos dedicábamos a la conquista y a la esclavitud, a no trabajar, diríamos, y a utilizar la esclavitud como elemento, diríamos, de fuerza productiva. Mientras que otras sociedades se dedicaban al comercio, porque precisamente uno de los elementos de la Reforma Protestante fue permitir la libertad de comercio frente, diríamos, al sistema anterior. Y eso produce dos mundos distintos. Dos mundos que han vivido separados. El mundo anglosajón, donde el concepto protestante es evidente, no hay más que ver la obra de Max Weber, y diríamos el concepto católico, que se ve pues en materia probatoria, en nuestras leyes procesales, etcétera, etcétera. Pero esto ha confluido a través de esta abogacía internacional. Y hoy día, cuando estamos en un arbitraje, pues ya no nos planteamos qué código de procesal se aplica. Hay unas normas, hay unas reglas hechas por estas entidades, las reglas de la IVA, donde están, diríamos, plasmadas todas estas prácticas, las Naciones Unidas a través de la UNCITRAL, donde dan unas reglas específicas de cómo tienen que comportarse los árbitros. Es decir, que vivimos un mundo en el cual están penetrando instituciones anglosajones cada vez más fuertes, el tema del interrogatorio de los testigos, a través del criterio del affidavit, son los abogados que proponen el testigo, los que interrogan al testigo, y luego estos testimonios se ven en la vista, se establecen en la vista. La institución del discovery, es decir, el dejar que toda tu empresa quede abierta a la otra parte, porque no hay nada que ocultar a Dios nuestro Señor, y por tanto no hay nada que ocultar a la otra parte, y entonces la correspondencia, la contabilidad se deja abierta para que la otra parte vaya a una expedición de pesca y encuentre lo que considere beneficioso para su pleito. Son instituciones que a nosotros nos chocan porque van en contra de muchos conceptos, pero que cada vez están arraigando de manera general. Y nosotros desde hace muchos años, un grupo de profesores, pues hemos tratado de sistematizar esta materia desde un punto de vista académico, plasmarla en un libro. Es decir, no acabar con las disciplinas tradicionales y establecer una disciplina de derecho de los negocios donde esta dimensión normativa de creación de fuentes, donde es la autonomía de la voluntad, son los usos, es la práctica de los despachos la que condiciona que esté ahí reflejada. Y esto lo llevamos haciendo desde el primer libro, lo hicimos en el año 2001. Y entonces me dijeron, yo era el director del libro, que qué color poníamos al libro. Y yo dije, pues pongan ustedes el color del dólar, que es el color de, digamos, de la moneda más fuerte que hay en el mundo. Y me dijeron, ¿y qué figura ponemos en la portada? Y dice, pongan ustedes las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? La verdad es que no pude tener mayor clarividencia, porque poco después ni el dólar era la moneda más fuerte, ni las Torres Gemelas de Nueva York, pues hoy día pues, no existen. Y por tanto el libro empezó con mal pie. Y además le pusimos un título que no era apropiado, le llamamos Derecho del Comercio Internacional. Y claro, el Derecho del Comercio Internacional, pues digamos, quedó subsumido por los
Organización Mundial del Comercio, porque el comercio es derecho internacional público y por tanto está regulado por la Organización Mundial del Comercio, y entonces pues nosotros distinguimos lo que era el trade, es decir, la dimensión pública de lo que es el business, lo que son los negocios, que es la dimensión privada. Y nos costó mucho y tuvimos muchas críticas y experimentamos esta obra desde el año 2001 hasta la actualidad, hasta que ya hay textos consolidados. Y como quiera que esta materia es común para todos los países, pues diríamos, tuvimos pues la voluntad de sacarla de España. Nosotros tenemos un magíster de Derecho de los Negocios donde han participado muchos alumnos que están hoy aquí con nosotros, entre ellos los dos coautores, no auxiliares, ahora haré una referencia sobre el tema, sino coautores de los libros. Pues nosotros tuvimos siempre una vocación de venir a América. Y hemos estado en muchos países, hemos formado muchas escuelas y luego nos hemos ido de los países dejando las escuelas formadas. Yo tengo la gran satisfacción de que en Chile hemos dejado una escuela muy fuerte, ya tienen sus propias maestrías. En México venimos trabajando hace más de 20 años y por tanto nuestra idea fue venir a la República Dominicana, que para nosotros tenía un significado especial, porque hay un personaje singular llamado Jesús de Galíndez, que era catedrático, bueno, no llegó a ser catedrático porque era muy joven, pero era profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense. Y vino aquí a la República Dominicana, y aparte de otros libros que le costaron algún disgusto que otro, pues aquí en la República Dominicana escribió un libro que se llama Los principales conflictos de leyes en América Latina. Entonces, pues para nosotros tenía un sentimiento especial venir aquí y, diríamos, hacer esta idea de formación, para lo cual encontrar a Funglode fue el terreno abonado. Ya Funglode tenía vinculaciones con nosotros porque había organizado aquí la sesión del Instituto de Hispano-Luso Americano, bajo la presidencia del embajador, donde nos reunimos muchos juristas. Pudimos ver las extraordinarias instalaciones para contar con una maravillosa acogida, y con posterioridad pues vinimos a un diplomado donde empezamos a estudiar estas materias, y entonces pensamos, bueno, pues ¿por qué no aplatanar esta materia? Porque hay que, indudablemente, pues las normas son, como ha señalado Natanael, son internacionales, son comunes, pero bueno, hay siempre un cierto aplatanamiento. Ya verán ustedes cómo la ley de arbitraje nos va a dar algún disgusto, y aquí algún magistrado por ahí nos va a dar algún disgusto, alguna sentencia habrá por ahí donde digamos algunos preceptos, pues bueno, pues podrán, esto ha pasado, y esto ha pasado en España, y esto es normal en todos los países, ha pasado en Panamá, no hay más que ver la jurisprudencia panameña, y ha pasado en España y pasa, pues es normal. Es decir, que el arbitraje tiene un elemento esencial que es el juez. Sin juez no hay arbitraje, y por tanto los jueces tienen algo que decir, y por tanto, bueno, pues esto hay que platanar, y esto es lo que hemos intentado, es decir, partir de lo general a buscar las situaciones. Nos ha costado trabajo porque hemos encontrado una fuente muy interesante en la jurisprudencia dominicana, que es una jurisprudencia rica, que, digamos, pues hay que sacarle su partido, y esto nos ha dado muchos elementos. El fruto ha sido estos 3 libros. El libro de contratación que ha hecho el profesor Sisto Sánchez Lorenzo, que es el gran maestro de la materia. Junto a este libro acabo de sacar ahora uno que ha dirigido sobre cláusulas de contratación, porque nosotros lo que queremos es explicar a hacer contratos, no la sinfonía de los contratos. Es decir, nosotros no venimos a explicar historia del arte, sino que venimos a enseñar a pintar, que es lo importante. Es decir, que hasta ahora en las facultades de Derecho se explicaba el modo, la forma, naturaleza jurídica del contrato, las partes en el contrato, si el contrato era sinalagmático, si no era, bueno, y luego los alumnos salían y no sabían hacer un contrato. Entonces, la idea es que nosotros pues partimos de que hay que enseñar contratos, hay que ver qué hay detrás de una cláusula contractual, qué hay detrás. Y claro, cuando se hace una cláusula de medianoche, se hace mal, pues luego hay un arbitraje y se pierde el arbitraje. Y entonces hay que saber hacer cláusulas. Esta es nuestra idea. Entonces nosotros, pues, con toda esta experiencia, nosotros partimos de la base de que hay un hecho, esta abogacía industrial,
que esta abogacía industrial se puede estudiar de una manera académica, sistemática, que esto se puede impartir y que esto puede quedar en unos libros. Estos libros, pues el profesor Sisto Sánchez es de su propia autoría, y tengan ustedes en cuenta que cuando hay un libro de dos autores, el que lo hace siempre es el segundo, nunca el primero. Es decir, que esto tengan ustedes en cuenta. Yo a lo largo de mi vida pues he escrito muchos libros con mi nombre en segundo lugar y ahora últimamente, por razones de edad, escribo con el nombre en primer lugar. Y en los libros que ustedes vean que yo hago con el profesor Sánchez Lorenzo, pues que yo estoy en primer lugar, que los hace él, obviamente, es decir, que esto es evidente. Y por tanto, bueno, pues aquí pasa lo mismo, con lo cual no son auxiliares, sino que son elementos esenciales, y lo que queremos es seguir adelante para salir, ampliar la materia, irnos a sectores que hoy día demanda la sociedad dominicana, como es el sector concursal, el sector societario, el sector del derecho marítimo. Son sectores que diríamos pues requieren el interés de todos nosotros y esperemos seguir adelante. Gracias, muchas gracias por esta extraordinaria actividad.